El cielo sobre Navarra se había teñido de un gris plomizo aquella tarde de octubre de 1975. Las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de Estella parecían más oscuras bajo las nubes que amenazaban tormenta. Rafael Mendoza, de 42 años, cerró la puerta de su taller de carpintería más temprano de lo habitual. El olor a madera recién cortada y barniz impregnaba su ropa, como siempre. Se pasó las manos callosas por el pelo canoso antes de caminar calle abajo hacia la escuela de su hija. Isabel, de 11 años, lo esperaba sentada en un banco de piedra frente al edificio escolar. Su uniforme azul marino contrastaba con la mochila roja que abrazaba contra el pecho. Al ver a su padre, sonrió mostrando el hueco de un diente recién caído. «¿Qué tal el día, Isa?», preguntó Rafael, tomando la mochila. «La maestra dice que mi dibujo es el mejor de la clase», respondió la niña, sacando una hoja de papel donde había dibujado el paisaje del valle con trazos sorprendentemente detallados para su edad. «Quiero ser artista, papá». Rafael miró el dibujo con orgullo. Desde que María, su esposa, había fallecido 3 años atrás, Isabel se había refugiado en el arte, plasmando en papel todo lo que no podía expresar con palabras. «Eres igual que tu madre», murmuró guardando cuidadosamente el dibujo en su bolsillo. Padre e hija caminaron juntos por las calles empedradas. Rafael le contó que tenían que pasar por el bosque para recoger madera para un encargo especial, una cuna para el hijo recién nacido del alcalde. «¿Podemos ir por el sendero largo?», preguntó Isabel, emocionada. «Quiero ver si encuentro esas flores violetas que dibujé la semana pasada». Rafael consultó su reloj. Aún quedaban horas de luz, aunque el cielo no prometía buen tiempo. «De acuerdo, pero no nos desviaremos demasiado». Tomaron el camino que bordeaba el río Ega, internándose en el bosque que todos los locales conocían como La Sombra. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando ya habían recorrido 1 kilómetro, pero siguieron adelante, protegidos parcialmente por el denso follaje de los robles centenarios. Isabel correteaba delante, señalando hongos de colores brillantes y recogiendo pequeñas piedras que le llamaban la atención. Rafael la seguía con la mirada atenta, pero distraído por sus propios pensamientos. Las deudas se acumulaban desde la muerte de María, y el encargo del alcalde era su oportunidad para saldarlas. Fue Carmen Echevarría, la panadera del pueblo, la última persona que los vio. Regresaba de entregar pan en una granja cercana cuando divisó a Rafael e Isabel adentrándose en la parte más densa del bosque. La lluvia arreciaba, y Carmen se sorprendió de verlos allí con ese tiempo. «¡Rafael!», gritó desde su furgoneta. «Va a caer un diluvio». Él se giró y la saludó con la mano, gritando algo que el viento se llevó. Isabel, a su lado, sostenía un ramillete de flores silvestres. Esa fue la última imagen de Rafael e Isabel Mendoza, como un último fotograma congelado antes de que el proyector se apagara abruptamente. Aquella noche, la tormenta descargó con furia sobre Estella. Los truenos sacudieron las ventanas y el río Ega creció hasta casi desbordarse. Cuando Rafael e Isabel no regresaron a casa, nadie se alarmó demasiado. Probablemente se habrían refugiado en algún lugar, esperando que amainara, pero la mañana siguiente trajo un cielo despejado y la casa de los Mendoza seguía vacía, con la cena de la noche anterior intacta sobre la mesa de la cocina, 2 platos esperando ser ocupados. La desaparición de Rafael e Isabel sacudió los cimientos del pequeño pueblo de Estella. Al principio, las teorías eran optimistas. Habrían encontrado refugio en alguna cabaña de pastores, o quizás en una de las cuevas que salpicaban las montañas cercanas. Pero conforme pasaban los días, el optimismo se fue diluyendo como azúcar en café amargo. Agustín Larrea, el jefe de la Guardia Civil local, organizó las primeras batidas por el bosque. 50 hombres peinaron La Sombra durante 3 días consecutivos, llamando a gritos los nombres de los desaparecidos. «El río creció mucho esa noche», comentó uno de los guardias, mirando las orillas del Ega, donde ramas y troncos arrancados evidenciaban la violencia de la crecida. Pudieron haber sido arrastrados, pero no apareció ningún cuerpo, ni cerca ni corriente abajo, donde el río se ensanchaba antes de atravesar el siguiente pueblo. Tampoco encontraron prendas de ropa, la mochila roja de Isabel, o algún rastro de que hubieran pasado por allí. Teresa, la hermana mayor de Rafael, llegó desde Barcelona para coordinar la búsqueda desde la casa vacía de su hermano.
Mi hermano conocía ese bosque como la palma de su mano. Insistía a quien quisiera escucharla. No se habría perdido ni en la peor tormenta. Las semanas se convirtieron en meses. El caso llegó a los periódicos regionales y luego a la televisión nacional. Padre e hija desaparecen sin dejar rastro en Navarra. Titularon los noticieros, mostrando fotografías de Rafael con su característica sonrisa contenida e Isabel abrazando un cuaderno de dibujo. Carmen Echevarría, la panadera que los había visto por última vez, se convirtió en una visita frecuente para la Guardia Civil. ¿Está segura de que no mencionaron a dónde se dirigían exactamente? Le preguntaba Larrea por enésima vez. Ya se lo he dicho. Iban por el Sendero del Este, el que lleva a la parte vieja del bosque, respondía ella, cansada de repetir siempre lo mismo. Parecían tranquilos, como si supieran exactamente a dónde iban. Los rumores comenzaron a circular como hojas arrastradas por el viento otoñal. Algunos decían que Rafael tenía deudas con gente peligrosa y había decidido escapar. Otros, que había perdido la cabeza tras la muerte de su esposa y había hecho algo terrible. Los más sensibles susurraban que ambos habían sido víctimas de algún animal salvaje o, peor aún, de algún desconocido que acechaba en el bosque. Teresa defendía a su hermano con uñas y dientes. Rafael adoraba a esa niña. Jamás le habría hecho daño, ni la habría puesto en peligro voluntariamente. 6 meses después de la desaparición, la intensidad de la búsqueda comenzó a disminuir. Ya no había recursos para mantener a tantos efectivos buscando en el bosque, y otras urgencias reclamaban la atención de las autoridades. El caso Mendoza pasó a ser un expediente más en el archivo de personas desaparecidas. Las fotografías de Rafael e Isabel, colocadas en postes y paredes del pueblo, se fueron decolorando bajo el sol y la lluvia hasta volverse irreconocibles. Teresa se negaba a vender la casa de su hermano, convencida de que algún día regresarían. Mantenía las habitaciones tal como las habían dejado, la cama de Isabel con su colcha de flores, los cuadernos de dibujo ordenados sobre el escritorio, las herramientas de Rafael cuidadosamente dispuestas en el taller. Con el paso de los años, el caso se convirtió en una leyenda local. Los niños del pueblo inventaban historias de terror sobre la sombra y los fantasmas de un padre y su hija que vagaban entre los árboles buscando el camino a casa. En 1985, 10 años después de la desaparición, Teresa Mendoza organizó una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo. No era un funeral. Se negaba a aceptar que su hermano y su sobrina estuvieran muertos, sino un acto de recuerdo y esperanza. Estén donde estén, dijo con voz quebrada. Espero que estén juntos. Al día siguiente, Teresa cerró con llave la casa de Rafael por última vez. Ya mayor y cansada, no podía seguir manteniendo 2 hogares. Regresó a Barcelona, pero dejó instrucciones al abogado local. La casa debía permanecer intacta, por si algún día, el tiempo siguió su curso implacable. El taller de carpintería fue ocupado por otros negocios, que también acabaron cerrando. El pueblo creció en algunas zonas y se contrajo en otras. La escuela donde había estudiado Isabel se modernizó, y el viejo edificio quedó abandonado. Y así, la historia de Rafael e Isabel Mendoza se fue desdibujando en la memoria colectiva, convirtiéndose en poco más que un eco distante, una anécdota que los mayores contaban a los jóvenes en las noches de tormenta. Marzo de 2025. 50 años habían transcurrido desde aquella tarde lluviosa de 1975. Estela ya no era el mismo pueblo. Nuevas generaciones habían nacido y crecido sin conocer personalmente a Rafael e Isabel Mendoza, aunque su historia seguía siendo parte del folclore local. Miguel Aspiros, de 34 años, arqueólogo y nativo de Estella, dirigía un pequeño proyecto de restauración en la antigua escuela del pueblo, ahora convertida en centro cultural. Como especialista en preservación de patrimonio histórico, había conseguido fondos europeos para rehabilitar el edificio, manteniendo su esencia pero adaptándolo a las necesidades del siglo XXI. Aquella mañana de marzo, Miguel y su equipo trabajaban en el sótano del edificio, un espacio que había permanecido cerrado durante décadas y que serviría como archivo histórico del pueblo. Hay que retirar esos viejos armarios, indicó Miguel a los obreros, señalando unas alacenas de madera empotradas en la pared del fondo. Con cuidado, podrían contener documentos antiguos. El más joven de los trabajadores, Javier,
Comenzó a vaciar el primer armario. Estaba lleno de carpetas amarillentas con expedientes escolares de los años 70. En el segundo, encontraron material escolar obsoleto, tizas, reglas de madera, compases oxidados. Fue al mover el tercer armario cuando lo descubrieron. La pesada estructura de roble estaba atornillada a la pared, y al retirarla, quedó al descubierto un hueco en el muro de piedra. «Jefe, aquí hay algo», llamó Javier, iluminando el hueco con la linterna de su móvil. Miguel se acercó, intrigado. En el interior del nicho improvisado, protegida por una caja metálica de galletas, había una carpeta de dibujo de color azul desvaído. Con cuidado, Miguel extrajo la caja y la abrió sobre una mesa cercana. La carpeta contenía varios dibujos realizados con lápices de colores y carboncillo. Algunos mostraban paisajes del valle, otros eran retratos de personas del pueblo. Todos estaban firmados en la esquina inferior con las iniciales I, M, y fechados en 1975. Deben ser de algún estudiante, comentó Javier, sin darle mayor importancia, pero Miguel reconoció inmediatamente las iniciales. Como historiador local aficionado, conocía bien el caso Mendoza. «Isabel Mendoza», murmuró, pasando las páginas con reverencia. Los dibujos mostraban un talento inusual para una niña de 11 años. Había captado con precisión los rostros de sus compañeros de clase, las montañas que rodeaban el pueblo, la plaza central con su fuente. Miguel reconoció lugares y personas, a pesar de los cambios que habían sufrido con el paso del tiempo. Pero fue el último dibujo el que le cortó la respiración. A diferencia de los demás, estaba realizado con una técnica más avanzada, casi profesional. Mostraba a un hombre de pelo canoso y expresión serena junto a una mujer joven de unos 30 años, ambos frente a un caballete de pintura. El hombre era indudablemente Rafael Mendoza, pero no como se veía en 1975, sino como habría lucido 20 años después. Y la mujer no era una niña, sino una adulta que conservaba los rasgos inconfundibles de Isabel. Lo más perturbador era la fecha escrita en la esquina, 20 de marzo de 2015. Miguel se dejó caer en una silla, aturdido. El dibujo había sido realizado 40 años después de la desaparición. «¿Está bien, jefe?», preguntó Javier, preocupado por la palidez de Miguel. «Llama a la Guardia Civil», respondió él, sin apartar la vista del dibujo, «y contacta con el Departamento de Personas Desaparecidas». En el reverso del dibujo, escrita con letra delicada, había una frase que hizo que el corazón de Miguel latiera aún más rápido. «Siempre juntos, como prometimos. Ahora entiendo por qué teníamos que irnos». Esa misma tarde, la noticia del hallazgo se extendió por Estella como fuego en un campo seco. Las autoridades precintaron la antigua escuela, convertida ahora en escena de una investigación que se había enfriado hacía décadas. Teresa Mendoza, que había sobrevivido a sus 90 años y residía en una residencia de ancianos en Barcelona, fue notificada del descubrimiento. Con voz temblorosa pero firme, insistió en ver el dibujo. «Siempre supe que estaban vivos», dijo cuando le mostraron una fotografía del retrato. «Esa es la letra de Isabel, y ese es Rafael, sin duda». El dibujo se convirtió rápidamente en la nueva pieza central de un caso que parecía resucitar de entre los muertos. Los medios nacionales volvieron a interesarse por la historia de los Mendoza, pero ahora con un giro inesperado. ¿Por qué habían desaparecido? ¿Dónde habían estado todo este tiempo? Y lo más importante, ¿quién había colocado ese dibujo tras el armario y cuándo? La investigación avanzó con rapidez tras el hallazgo del dibujo. El inspector Javier Olmedo, del Departamento de Personas Desaparecidas, tomó las riendas del caso con una mezcla de escepticismo profesional y curiosidad personal. Su primer paso fue autenticar el dibujo. Los análisis forenses confirmaron que el papel y los materiales utilizados eran recientes, consistentes con la fecha de 2015. La caligrafía coincidía con muestras de la escritura de Isabel conservadas en cuadernos escolares. No había duda. Isabel Mendoza había dibujado aquel retrato 40 años después de su desaparición. Olmedo instaló su centro de operaciones en la comisaría de Estella y comenzó a reconstruir la vida de los Mendoza antes de su desaparición. Los viejos archivos fueron desempolvados y antiguos vecinos, ya ancianos, volvieron a ser entrevistados.
Teresa Mendoza se trasladó temporalmente a Estella para colaborar en la investigación. A pesar de su avanzada edad, su memoria seguía siendo clara como el agua del manantial. Rafael recibió una carta una semana antes de desaparecer, recordó durante una larga entrevista con Olmedo. Se puso muy nervioso después de leerla. Cuando le pregunté de qué se trataba, me dijo que eran asuntos del pasado. Esta nueva información llevó a los investigadores a revisar el correo de Rafael. En aquella época, el cartero guardaba registros manuscritos de la correspondencia certificada. En el libro de 1975, encontraron una anotación. Rafael había recibido una carta certificada procedente de Argentina el 5 de octubre, exactamente 10 días antes de su desaparición. ¿Argentina? Se extrañó Teresa. No conocíamos a nadie allí, pero Olmedo, siguiendo su instinto, solicitó la colaboración de la policía argentina para investigar posibles entradas de Rafael e Isabel a ese país. La respuesta llegó una semana después. No había registros oficiales, pero en los archivos de inmigración informal de la época aparecía un Rafael Méndez y su hija Isabela, llegados a Buenos Aires el 3 de noviembre de 1975. Cambiaron ligeramente sus apellidos, explicó Olmedo a Teresa. Una práctica común para quienes querían pasar desapercibidos. La investigación dio un salto cualitativo cuando las autoridades argentinas localizaron un taller de restauración de arte en Córdoba, registrado a nombre de Isabela Méndez. El negocio seguía activo, aunque la propietaria no había sido vista en varios meses. Un equipo conjunto hispano-argentino visitó el taller. Estaba cerrado, pero los vecinos recordaban bien a la señora Méndez, una mujer de unos 60 años, talentosa artista que vivía con su padre anciano hasta el fallecimiento de este en 2018. Don Rafael era un hombre reservado pero amable, contó María Luján, vecina del taller. Siempre decía que habían venido a Argentina buscando paz. Cuando murió, Isabela pareció perder el rumbo. Hace unos meses anunció que regresaría a España para cerrar un círculo, como ella decía. En el taller encontraron decenas de dibujos similares al hallado en Estella. Muchos mostraban paisajes del norte de España, como si Isabel hubiera mantenido vivo el recuerdo de su tierra natal a través del arte. Entre los documentos personales, descubrieron el diario de Rafael. Las últimas páginas, escritas con letra temblorosa por la edad, revelaban finalmente la verdad que había permanecido oculta durante medio siglo. Rafael Mendoza había sido testigo de un crimen político en los últimos días del régimen franquista. Un alto cargo local había asesinado a un joven opositor, y Rafael lo había presenciado accidentalmente mientras trabajaba en una finca cercana. Me amenazaron con hacer daño a Isabel si hablaba, escribió Rafael, con Franco agonizante y el país en vilo. Supe que no podríamos estar seguros si nos quedábamos. La carta de mi viejo amigo Ernesto ofreciéndome trabajo en Argentina fue nuestra salvación. La noche de la tormenta había sido una coartada perfecta. Rafael e Isabel nunca se internaron realmente en el bosque. Después de que Carmen los viera, dieron media vuelta y tomaron un camino alternativo hacia la estación de autobuses de Pamplona, donde les esperaba el primer transporte de un largo viaje hacia el sur, Portugal y finalmente Argentina. Nunca quise abandonar a Teresa, pero contactarla habría puesto en peligro nuestro plan. Esperaba poder explicárselo algún día, cuando todo fuera seguro, pero los años pasaron, y el miedo se convirtió en costumbre. El diario terminaba con una revelación aún más impactante. En 2015, Isabel había decidido enfrentarse al pasado. Viajó secretamente a España y visitó Estella, donde descubrió que su antigua escuela estaba siendo renovada. Aprovechando un descuido de los obreros, colocó el dibujo detrás del armario, con la esperanza de que algún día alguien lo encontrara y supiera que habían sobrevivido. Isabel necesita cerrar este capítulo, escribió Rafael en su última entrada. Yo soy demasiado viejo para volver, pero ella merece reconciliarse con su pasado. 3 días después de revisar estos documentos, Olmedo recibió una llamada de la policía de Barcelona. Una mujer que se había identificado como Isabela Méndez había fallecido de un infarto en un hotel de la ciudad. Entre sus pertenencias, encontraron un billete de autobús a Estella y una carta dirigida a Teresa Mendoza. La carta, entregada finalmente a Teresa,
Contenía una larga explicación y decenas de fotografías que documentaban la vida de Rafael e Isabel en Argentina. La última foto mostraba a Isabel, ya mayor, frente al retrato que había dejado escondido en la escuela. «Querida tía», escribía Isabel, «cuando leas esto, habré intentado reunirme contigo. No sé si el destino lo permitirá, pero quiero que sepas que papá y yo siempre te llevamos en el corazón. La culpa por haberte dejado atrás nos persiguió toda la vida. Papá murió creyendo que nunca nos perdonarías. Yo quiero creer que el amor es más fuerte que el tiempo y la distancia». Teresa leyó la carta con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas arrugadas. 50 años de incertidumbre, de noches sin dormir preguntándose qué habría sido de su hermano y su sobrina, culminaban en ese momento de revelación agridulce. «Claro que los perdono», susurró, apretando las fotografías contra su pecho. La familia siempre se perdona. En los días siguientes, la historia de los Mendoza captó la atención nacional. No era un relato de secuestro o tragedia como muchos habían temido, sino una historia de supervivencia, de difíciles decisiones tomadas por proteger a un ser querido. El caso fue oficialmente cerrado. Rafael e Isabel Mendoza fueron declarados fallecidos, pero su historia quedó registrada en los anales de Estela. El dibujo, enmarcado y protegido, se exhibió en el centro cultural que una vez fue la escuela de Isabel, como testimonio de un pasado complicado y un recordatorio de que algunas desapariciones esconden historias de vida, no solo de pérdida. Teresa, en su última visita a la tumba simbólica que había mantenido durante décadas, colocó la fotografía de Rafael e Isabel en Argentina junto a las flores. «Ahora todos pueden descansar», dijo, mirando al cielo despejado de Navarra. «El círculo está cerrado». Y así, el misterio de la desaparición de Rafael e Isabel Mendoza quedó resuelto, revelando que a veces, detrás de los secretos más oscuros, se esconden historias de amor, sacrificio y la inquebrantable conexión entre un padre y su hija, dispuestos a dejarlo todo atrás para permanecer juntos y a salvo. Lo que comenzó como un día lluvioso en 1975, terminó como una historia de supervivencia que atravesó fronteras y décadas, dejando tras de sí un legado artístico y la prueba de que algunos lazos son demasiado fuertes para romperse, incluso cuando el mundo entero parece conspirar contra ellos.